Gracias a Dios por este tiempo, gracias a todos los pastores, amigos, quienes han mandado sus felicitaciones de esta forma, de video también, como decía también el pastor Chuy y Vicky, les mandan a todos un fuerte abrazo, nos mandan a todos y esperamos que estén con nosotros pronto. Vamos a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a poner pausa una vez más en la serie de los Hechos, la cual se ha estado resistiéndose a terminar. Ya faltan escasas 2 enseñanzas, pero hoy, pues dada la ocasión, vamos a interrumpirla nuevamente para ver un tema especial que se titula Unidad Espiritual. Unidad espiritual. Vamos a ver más de la mitad del capítulo 4 de la epístola a los Efesios, pero vamos a tomar como base versículos 1 al 3 de este capítulo 4 de Efesios. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar una vez más, si se me ayudan por aquí con el tiempo, por favor, con el reloj. Gracias, Padre, por esta bendición que nos das de cumplir 2 años más. Gracias por esta bendición que nos das de estar nuevamente siendo expuestos a tu palabra. Cuando nosotros abrimos la Biblia, Señor, podemos, Señor, no solo leerla, sino que también somos leídos nosotros por ti, porque tú revelas con esta espada de 2 filos las intenciones de nuestro corazón. Tú revelas, Señor, nuestros pensamientos, porque tú los conoces bien. Tú, como nuestro Creador y como nuestro Salvador, conoces lo que necesitamos y está ahí en tu palabra expresado ya. Por tanto, venimos a ella con humildad, pidiéndote, Señor, que como lo has hecho en estos 2 años, continúes hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder así ser tus discípulos, dar evidencia de ello y que siga, Señor, siendo glorificado en medio de esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace 2 años comenzamos esta congregación en la sala de nuestra casa, que es su casa. Éramos 20 personas en aquella sala de casa y nunca imaginamos lo que el Señor tenía para nosotros. Y estoy hablando no solamente de las cosas dulces, sino también de las cosas no tan dulces en esos 2 años. Pero son sin duda más las bendiciones, son sin duda más las cosas buenas que el Señor ha traído a nuestras vidas, y de aquellas que desde nuestra perspectiva no han sido tan buenas, el Señor también nos ha mostrado un propósito y le ha dado sentido, porque nada escapa de su mano. Todo el Señor lo hace para el bien de aquellos quienes le amamos. Y el resto de estos 2 años ha sido historia. Muchas iglesias, mis hermanos, hablan acerca de una visión. No sé si tú la has visto. Nuestra visión es esta. Y lo hacen como si fueran una empresa o un negocio. Las empresas y los negocios hablan de su visión y hablan de su misión. Pero en el contexto de esto que las empresas utilizan, la visión indica hacia dónde desea llegar esta empresa a largo plazo. Repito, la visión empresarial es a dónde quiere llegar la empresa a largo plazo. Y si nosotros tratamos de encajar este concepto con la iglesia, con la Biblia, nos vamos a encontrar con que hay una sola meta, hay una sola visión para la iglesia. ¿Cuál es esta meta? ¿Cuál es esta única visión para la iglesia? Yo estoy hablando de la iglesia de Cristo. Esta la encontramos en este capítulo 4 de Efesios, por eso lo seleccionamos para verlo casi todo. Vamos a ver el versículo 13 de Efesios capítulo 4, ahí vamos a estar. Dice: hasta que, subraya eso nos está indicando el propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que quede muy claro esto. Estoy diciendo que la meta de la iglesia es solo una y la encontramos aquí. Ahora lo voy a leer en la palabra de Dios para todos para que quede más claro. Dice así, Efesios 4:13, palabra de Dios para todos. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta, así dice esta versión, es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Entonces, si hay alguna iglesia, y digo iglesia entre comillas, que tenga otra meta, bueno,
que desee llegar a otro lado en el futuro. Entonces no estamos hablando de una iglesia cristiana, no estamos hablando de un grupo de personas quienes sean verdaderamente cristianos, si tienen otra meta. Pero si tú como yo eres hijo de Dios, eres parte de la Iglesia Universal, debemos de tener claro que nuestra visión, nuestra meta según la palabra es llegar a ser gente madura y vernos tal y como Cristo y tener toda la perfección de Cristo. Y esto que yo estoy diciendo puede parecer algo muy simple. Entonces, bueno, obvio, si es la iglesia cristiana, pues desean de hacer lo que está ahí en la Biblia, ¿no? Quién sabe qué sea, pero lo que diga ahí, eso es lo que tienen que hacer. Pero en la práctica nosotros vemos a iglesias cristianas las cuales se han desviado. Iglesias que se han desviado a causa de, puede ser que olvidaron el objetivo, que lo tuvieron presente en algún momento, pero se les fue olvidando. Como cuando nosotros vamos a nuestro teléfono y lo levantamos y decimos, iba a hacer algo, pero se me olvidó qué es lo que iba a hacer, ¿no? Bueno, puede ser que una iglesia ha olvidado su objetivo. Y hay otras iglesias que deliberadamente cambiaron el objetivo. Dijeron, este objetivo como que no nos convence mucho, ya está gastado, ya está aburrido, ya está trillado. Nosotros vamos a ser originales y vamos a cambiar el objetivo y vamos a ir en pos de otra cosa. Iglesias que cambiaron su visión para poner la visión de construir un edificio, por ejemplo. Pusieron todo su esfuerzo, movilizaron a los miembros para ir en pos de eso. Nuestra visión a largo plazo, es tener el auditorio más grande de la ciudad, tener un super auditorio, comprar un terreno en tal lugar y construir una mega iglesia. Esa fue su visión, ese fue su objetivo. Se enfocaron, pusieron todo su esfuerzo en eso, se movilizaron en pos de eso, y cuando lo consiguieron, la iglesia se acabó. Se convirtió ahora en un centro de espectáculos, o en otros casos el edificio lo ocupan ahora otros, porque aquellos quienes se esforzaron por esa visión pues ya murieron. Llegó la nueva generación, no supo valorar lo que hicieron, mucho menos tenía el objetivo claro porque nunca se les enseñó en la palabra, y ahora el edificio lo ocupan otros. Y este es el caso de muchas iglesias aquí en Estados Unidos, las cuales son ocupadas por ministerios hispanos, los cuales pues llegan y ocupan la iglesia, la rentan o la compran a un precio muy bajo, sin tomar en cuenta que ese fue el esfuerzo y la visión de hermanos quienes en algún momento se desviaron o que decidieron cambiar el objetivo de madurar y ser como Cristo. Y es importante, mis hermanos, establecer el objetivo de la iglesia, y por esto yo estoy refiriéndome a Casa de Oración Houston como nuestra iglesia local. ¿Por qué? Porque debemos conocerlo nosotros como miembros, pero también aquellos quienes desean añadirse a este cuerpo de iglesia local sepan y no estén siendo engañados, no estén aquí pensando que van a recibir algo cuando en realidad nunca lo van a recibir, porque nosotros tenemos otra visión que no es la del mundo, sino la visión de la palabra. Una comunidad es un grupo de individuos que tienen los mismos intereses. Ese es el concepto de comunidad. Un grupo de individuos que tienen los mismos intereses, que tienen el mismo objetivo o la misma visión, usando esta palabra que puse como ejemplo al principio. Por ejemplo, hay comunidades deportivas. Yo no soy muy fan de los deportes, pero sé que existen las comunidades deportivas. Por ejemplo, un equipo de fútbol tienen una meta. ¿Cuál es su meta? Ganar el campeonato, ganar el trofeo. Ese es su objetivo. Y tienen cosas en común. Todos aquellos quienes forman parte del equipo tienen hasta más o menos la misma fisionomía, o sea, todos son delgados, todos se parecen en su cuerpo porque hacen el mismo ejercicio, se alimentan de la misma forma, estoy hablando de manera general, pero además tienen hasta un uniforme y tienen metas, y su vida gira en torno a esa meta que es ganar el campeonato, que es ganar el trofeo, ¿no? Esta iglesia local, Casa de Oración Houston, es también una comunidad, pero no una comunidad deportiva. Gracias a Dios, dicen varios, ¿no? Es una comunidad formada por creyentes quienes deseamos madurar espiritualmente. Esto es, madurar espiritualmente es ser cada día más parecidos a Cristo. Si alguien que dice ser parte de esta iglesia local desea algo distinto, bueno, debe de preguntarse algo. ¿Lo que estoy buscando es una iglesia cristiana o estoy buscando un club social, un club deportivo o cualquier otra cosa? Porque es importante que sepamos que lo que nos une como comunidad es ser cada día más parecidos a Cristo. Nadie puede decir, no, yo ya viví, yo ya hice, yo ya soy. No, nadie. El apóstol Pablo decía, yo mismo
no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo hacia lo que está adelante, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Así que todo creyente debe de tener esto en su mente y en su corazón. No lo he alcanzado ya. Necesito cada día parecerme más a Cristo y nunca voy a poder decir, mientras que esté en este cuerpo de muerte, que ya soy parecido a Cristo en totalidad, que ya llegué a la perfección de Cristo. Esto será cuando ya no estemos en este cuerpo de pecado. Mientras tanto, ocuparé mi vida para llegar a este propósito, caminaré en este propósito que es el que la Escritura nos da. Y el papel que juega la iglesia en esto es crucial, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros. El tema de esta enseñanza es unidad. Esa es la primera palabra del tema, unidad. Unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Repito, el concepto de unidad. Es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Por ejemplo, tú tomas una hoja de papel, le pones resistol, pegamento, y pones otra hoja de papel. Si tú tratas de separar esas dos hojas de papel que están pegadas por medio del resistol, ¿qué va a pasar? ¿Se van a separar? Sí, se van a separar, pero se va a romper la hoja. La hoja no va a quedar, ninguna de las dos hojas va a quedar íntegra, va a quedar completamente bien de como estaba. Así que la única forma de que esas dos hojas estén allí es que estén pegadas, pues, de que no se destruyan, es que estén pegadas. Por esto, este concepto nos habla de que la unidad es esa propiedad de las cosas de no poder dividirse o fragmentarse sin alterarse, sin dañarse, sin destruirse. Pero no estamos hablando de cualquier unidad, no estamos hablando de cualquier unidad, aunque ese es el concepto. Estamos hablando de unidad espiritual, o sea, de algo todavía superior, lo más alto. Así que vamos a ver qué es lo que nos une, o sea, cuál es ese resistol que nos une a los miembros de esta comunidad, y hablo nuevamente a miembros de Casa de Oración Houston, de esta iglesia local. Vamos a ver desde el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios en adelante, y nos vamos a ir deteniendo. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia que nació en Éfeso, esta iglesia que en Apocalipsis después el Señor Jesucristo les hace la reprensión y les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la iglesia a la que nosotros estamos leyendo, para que lo tengas en contexto. Pastores de esta iglesia, el apóstol Pablo, Timoteo, tuvieron grandes pastores. Fue una iglesia que surgió de una manera poderosa, lo tenemos ahí en el libro de los Hechos, y ahora vemos al apóstol Pablo escribiéndoles esto. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo, según este mismo versículo 1, dice preso en el Señor. Él era prisionero en este momento en Roma, es lo que se cree. En la historia ubicamos a Pablo siendo prisionero en arresto domiciliario en Roma, mientras que escribe esta epístola a los Efesios. Y les está haciendo un ruego. No les está exigiendo, no les está imponiendo nada, está rogándoles, apelando al carácter de Cristo en ellos, a esa nueva creación que está en ellos. Y está rogándoles a que anden como es digno. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Porque cuando nosotros lo leemos así, como que no cobra mucho sentido, pero déjame te lo explico para que podamos entenderlo mejor. Andar como es digno. ¿Qué es la palabra andar? Es la palabra peripateo. Y se traduce, del griego al español se traduce como andar, pero una traducción un poco más entendible para nosotros es caminar. Peripateo en griego es caminar, y nos comunica la idea no precisamente de caminar como cuando sales tú a caminar ahí en el parque o qué sé yo, sino que nos está comunicando la idea de un conjunto de actividades de la vida individual. Cada uno de nosotros tenemos actividades que determinan nuestro caminar. O sea, tú te levantas y tú estudias, vas a la escuela. Bueno, estoy hablando antes de todo este rollo, ¿no? Pero vas a la escuela, después llegas, comes, después te vas a las clases de, no sé, de ballet o de karate o donde te vayas, regresas, te bañas, te duermes. Ese es tu caminar, esa es tu rutina. Esto es lo que nos comunica esta palabra andar, peripateo en griego. Nos comunica una vida, un conjunto de actividades de nuestra vida individual. Y no es de extrañarse que a los primeros cristianos les llamaran los del camino. El ruego de Pablo no es a practicar una religión. Fíjate esto. No es que Pablo les está diciendo, tengan su caminar, sus actividades, y ahí en sus actividades incluyan ir a la iglesia, porque es bonito, porque está padre, porque es algo bueno, ¿no? Y sí, en vez de ir al billar, ve a la iglesia.
En vez de ir al bar, ve a la iglesia. En vez de ir al mall, ve a la iglesia. Y los esposos dicen amén, ¿no? Porque dice, es más barato ir a la iglesia que ir al mall, ¿no? Bueno, Pablo no está diciendo esto, no está diciendo en su agenda, incluyan la iglesia. Y si les sobra tiempo, claro, porque si sale algo más divertido, pues pueden ir en pos de eso, ¿no? No está diciendo y no está rogándoles para que practiquen una religión. Esto que yo te acabo de decir es una religión. Quienes dicen, ok, yo hago mi vida y todo, pero y voy a la iglesia, si hay tiempo, y si hay chance, y si todos los astros se alinean, porque es algo bueno. Él está diciéndoles, hablándoles, quiero decir, de un estilo de vida. Está hablándoles de un estilo de vida distinto, diferente al estilo de vida del mundo. Es muy diferente a una religión. En el mundo la gente tiene religión. Pero este estilo de vida del que Pablo les está hablando a los efesios es Cristo. Estilo de vida Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21, un pasaje muy conocido para nosotros los creyentes, pero es corto y digo conocido, pero a veces poco aplicado. Fíjate lo que dice Filipenses 1, 21, seguramente tú lo sabes de memoria. Porque para mí el vivir, peripateo, andar, mi estilo de vida es Cristo y el morir es ganancia. Por eso digo que el estilo de vida del que Pablo les está hablando a los efesios y les está rogando para que ellos anden y vivan es Cristo, es vivir a Cristo. Entonces, andar como es digno se resume como vivir a Cristo. Y eso que nos quede ahí ya como un concepto. Hablando de vivir a Cristo, imagínate que te encuentras tú con un promotor de suplementos para la buena salud. Vende suplementos, vitaminas, etcétera. Pero resulta que este promotor de suplementos para la salud se alimenta de comida chatarra, de McDonald's, y tiene una panza así de estas acá tremendas. Así como que su estilo de vida no representa a los suplementos que promueve. Y te lo encuentras ahí en McDonald's, y luego en Burger King, y te lo encuentras ahí en esos lugares. Su estilo de vida no está representando los suplementos que promueve. Y el ruego de Pablo entonces cobra todo el sentido. El llamado a la salvación del único Dios santo lleva implícito un llamado a la santificación. O sea, no estoy hablando de rocket science. Esto lo pueden entender hasta los niños de nuestra congregación, que vaya que entienden cosas muy, muy profundas, ¿no? Lo que estamos hablando y lo que está diciendo Pablo es: Dios es santo, ¿cómo han de ser sus hijos? Santos, ¿no ve que no es complicado? Es un llamado a la santificación que va implícito en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque mira, fíjate cómo opera el tiempo para nosotros, porque para Dios no lo hay. Tiene que haber una forma de expresarlo, de explicarlo. En el pasado, para nosotros, fuimos predestinados, es lo que dice la palabra. En el presente, para nosotros, somos santificados. Pero en el futuro, para nosotros, seremos glorificados, ¿sí? Para Dios no existe el tiempo. Entonces todo esto es una sola cosa. Somos nosotros quienes lo tratamos y lo queremos entender de alguna manera, ¿no? Pero estamos nosotros ¿en qué? En el presente, en la santificación. Toda aquella persona quien ya no está con aliento de vida, quien muere, pues ya ahora está esperando solamente ser glorificado, ser levantado, ser resucitado con Cristo cuando llegue el momento. Pero eso será un evento futuro para nosotros. Mientras tanto, en nuestro presente estamos siendo santificados. Vivir a Cristo, mis hermanos, es individual. Recuerda, comunidad es un grupo de individuos, de personas individuales. Aunque sea familia, la iglesia está formada por familias, pero esa familia está compuesta por individuos. Y la salvación no es familiar. No es como que es salvo el esposo y le transfiere la salvación a la esposa, o la esposa le transfiere la salvación al esposo por medio de los huevos revueltos que le preparan en la mañana, ¿no? Ahí te va un poquito de salvación más, ¿no? No funciona así, es individual. Cada uno de nosotros damos respuestas individuales a Dios y somos salvos. La salvación es individual, vivir a Cristo, la santificación, también es individual. Pero la respuesta al llamado a la salvación nos une, nos vincula, nos pega a una gran familia. Una familia en donde hay hermanos y en donde hay un solo Padre. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 23, versículos del 8 al 9. El Señor Jesús está hablando aquí y nos ilustra de esta forma breve cómo es que nosotros hemos sido vinculados y unidos a una familia espiritual en donde hay otros individuos que también han sido salvos. Dice Mateo 23, 8: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro,
el Cristo. Y todos vosotros sois, ¿qué? Hermanos. O sea, no todos somos hermanos, sino aquellos quienes hemos creído. Eso es simple, ¿no? Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Todo aquel quien ha creído, dice la palabra, que no ha recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Somos hijos de Dios. Aquellos quienes le recibieron, quienes creen en su nombre, les dio Dios la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, estamos vinculados a una familia en donde otros hijos de Dios son nuestros hermanos. Estoy hablándote entonces de la iglesia universal. Es la iglesia universal, esta gran familia. Y la iglesia local, Casa de Oración Houston, es en donde tenemos comunión viva y real. Porque yo puedo decirte ahora, y es cierto, si hay chinitos que han creído en Cristo, son nuestros hermanos también. Nomás que están bien lejos, ¿verdad? Están lejitos. Y a lo mejor nunca nos llegamos a conocer, pero son nuestros hermanos. Sin embargo, es en la iglesia local en donde nosotros tenemos comunión unos con otros hermanos. Una comunión que es viva, una comunión que es real, aún por encima de la pandemia, por encima del lockdown o cuarentena, como le quieras llamar. Esta familia ha seguido unida a través de los diferentes medios de comunicación, las redes sociales, mensajes de texto, etcétera, etcétera. Y ya que se ha ido, digamos que aflojando un poquito la rigidez de los límites y todo esto, pues ya hemos ido visitándonos unos a otros, ya nos juntamos de vez en cuando. Y eso es, ¿por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza, el tener esta comunión viva y real con estos hermanos quienes hemos sido vinculados primeramente por la fe en Cristo, pero también porque nos une una misma iglesia local, una misma familia. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 nos afirma esto y dice: pero si andamos, y subraya esa palabra otra vez, peripateo, caminar, estilo de vida, pero si andamos en luz, como Él está en luz, déjame hacer una pequeña pausa aquí. Pero si andamos, caminamos en luz, dijimos que nuestro caminar, nuestro vivir, según Filipenses, es Cristo. Y aquí dice, pero si andamos, caminamos en luz, ¿quién dijo yo soy la luz del mundo? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Cristo. Entonces, todo se trata de Cristo. Si andamos en luz, si vivimos a Cristo, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No nos conformamos con decir, sí, yo soy salvo y pues todos mis hermanitos allá de la China, los venezolanos, los colombianos, allá los de Alaska, todos, pero aquí, pues nomás yo, Dios y yo. No. Dice, si andas en luz, tienes comunión. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Para que haya unidad espiritual es esencial saber algo, saber que lo que nos une como comunidad espiritual, y estoy hablando de iglesia local, no es un nombre. Debemos de tener muy claro eso, mis hermanos, porque por cultura o por imitación estamos corruptos, nuestra mente está corrupta por el mundo. No por nada nos dice el Señor en Romanos 12:2. Dice, hermanos, por las misericordias de Dios les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No se conformen a este siglo, sino déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, estoy hablando de que por cultura o por imitación o porque vemos por otros lados, tendemos a que el asunto se centra en un hombre. Y tenemos ahí a Steve Jobs. Steve Jobs es Apple. Y tenemos ahí a Bill Gates. Bill Gates es Windows. Y tenemos un hombre. Pero cuando hablamos de iglesia local, lo que nos une no es un nombre. O sea, yo no necesito aquí ganarme su confianza o congraciarme con usted. Y no me malinterprete, lo amo. Y por supuesto que deseo su bienestar espiritual porque yo le voy a dar cuentas a Dios. Pero si usted tiene claro el objetivo de esta iglesia y de la iglesia universal, que es madurar y llegar a ser como Cristo, yo no necesito enamorármelo mucho, ¿verdad? Porque yo ya me enamoré de la que me tenía que enamorar. Entonces se sube al barco y vamos al mismo objetivo. Esto es claro y es simple, ¿no? Lo que nos une no es un nombre. Lo que nos une tampoco es una denominación.
o una red de iglesias, aunque ciertamente nosotros pertenecemos a una. ¿Por qué? Porque es una bendición. Es una bendición para mí poder tomar el teléfono y hablar con pastores, amigos, todos a quienes usted vio en estos videos. Los conocen a ustedes los conocen a ellos, y tenemos esta comunión unos con otros a manera de red, pero no nos vemos todos los días. A quien me ve usted todos los días es a mí, yo a usted, o todos los viernes, o por lo menos 2, a veces 3 veces por semana. Y es una bendición pertenecer a una red de iglesias que van en este mismo objetivo, pero lo que nos une no es la red de iglesias, ni tampoco un hombre. Tampoco lo que nos une es una actividad, cantar. Entonces, mira, pues en los bares también cantan, ponen karaoke y cantan. O sea, lo que nos une no es que cantamos canciones de adoración y tratamos de que salgan lo mejor posible. Lo que nos une no es que contribuimos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque también en ciertas organizaciones también colectan fondos y donan y hacen donaciones, etcétera. Lo que nos une no es que pues nos interesan ciertas cosas, o que somos de la misma edad, o que somos de la misma clase social, o la misma educación. Eso no es lo que nos une. Lo que nos une es un Señor. Su nombre, ¿usted lo sabe? Es Cristo. Y no como concepto. No nos une Cristo como concepto. No nos une Cristo como personaje histórico, sino como un estilo de vida. Esto es vivir a Cristo. Es de lo que te he estado hablando y de lo que Pablo nos está hablando. Y el apóstol Pablo describe cómo es vivir a Cristo. Nos da un poco más de detalles, porque no nos lo deja así como que, bueno, hay que vivir a Cristo. Bueno, cada quien interprete como quiera vivir a Cristo y viva su vida y diga, no, yo vivo como Cristo. No, espérate. Vamos a las pruebas, me remito, ¿no? Versículo 12, aquí está la descripción. Dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya que nuestra única referencia de estilo de vida es Cristo, dijimos que no es un hombre, sino Cristo, aquí nos está haciendo énfasis en varias virtudes de Cristo. La primera virtud de Cristo a la cual Pablo está resaltando, es la humildad. Y es que, mis hermanos, la unidad espiritual es imposible si no se tiene claro el objetivo. Por eso he estado haciendo énfasis por estos más de 25 minutos. Si no se tiene claro el objetivo, que es ser como Cristo, la unidad espiritual es imposible. Y quiero aclarar que llegar a ser como Cristo no lo vamos a lograr mientras que estemos en este cuerpo de muerte. Ya lo dije, pero lo repito. Pero estamos llamados a parecernos a Él cada día más. Cristo, mis hermanos, quiero resaltar esto, no solo fue humilde sí, pero no solo fue humilde. Él mismo es la personificación de la humildad. Filipenses capítulo 2. Vimos una serie aquí de 17 enseñanzas de Filipenses capítulo 2, en donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo semejante a nosotros, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo entonces es la personificación de la humildad. Mateo capítulo 11, versículo 29. Quiero llevarte dentro de este mismo discurso a una invitación que el Señor Jesús hizo, que la conectó con humildad y con mansedumbre, que es lo que las virtudes que Pablo está resaltando en este ruego para los efesios y también para Casa de Oración Houston en su segundo aniversario. Dice Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vemos aquí estas dos virtudes, humildad de corazón y mansedumbre. Pero lo vincula dentro de este mismo texto, obsérvalo, ¿con qué? Con una palabra que puede ser extraña para nosotros, pero ahorita te la voy a explicar. Y es la palabra yugo. Un yugo es un instrumento que une a dos animales para que puedan arar la tierra. Eso es un yugo, no un jugo, no, es otra cosa. Un yugo es un instrumento que une a dos animales para que puedan arar la tierra. Para los judíos esto era común, pero también ellos lo aplicaban a cuando una persona asumía las exigencias de un rabí, de un maestro. Cuando ellos decían, yo me voy a meter a la escuela de este maestro, voy a asumir sus ideas, voy a ser como él, entonces ellos decían, esta persona ha tomado el yugo de este maestro, ha asumido sus enseñanzas. Los maestros de aquel tiempo
¿Qué es lo que enseñaban? Lo que enseñaban era la salvación por obras. Y vemos, por ejemplo, a varios grupos. Están, por ejemplo, los fariseos, que son de los más populares. Ellos, cuando veían algún mandamiento en la Biblia, ellos lo que hacían era añadirle y ponerle más de su cosecha. Ellos nacieron porque tenían un deseo pues genuino de agradar a Dios y de la santidad, pero con el tiempo esto se empezó a desviar y empezaron a ponerle a ellos más de su cosecha, ¿no? Y vemos esta batalla entre Jesús y los fariseos por todos los evangelios, ¿no? Pablo mismo fue un fariseo de fariseos y vimos ya un poco cómo fue su conducta, ¿no? De lo que yo te estoy hablando es que yugo era asumir las ideas, y en este caso ideas de salvación por obras. Y ellos terminaron por caer en un legalismo terrible, en el que prácticamente ya nadie podía ser salvo. Sin embargo, Jesús describió algo aquí en el versículo 30 de Mateo 11. Describió cómo es el yugo de Jesús, cómo es la enseñanza de Jesús. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Cristo, según Cristo, es ¿cómo? Fácil. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió todas las exigencias de la ley. Ya no tenemos nosotros que cumplir con las exigencias de la ley para ganar la salvación. Cristo cumplió con toda la ley, vivió una vida santa y perfecta, sin pecado, y no olvides eso. Cristo, aunque fue tentado en todo, fue sin pecado. Y Él vivió esa vida santa por nosotros, y así dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así su vida fue un sacrificio acepto delante del Padre para perdón de nuestros pecados. Y esto no quiere decir, mis hermanos, que somos libres para hacer lo que nos dé la gana. Y decir, no, pues yo ya soy libre, ya Cristo me hizo libre, aleluya, y ahora puedo vivir y hacer lo que me dé la gana. Perdóname, pero no. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, como dice Romanos, para ser siervos de la justicia. Haz de cuenta que nos quitamos el yugo de la esclavitud del pecado, pero no quedamos libres así, como chivita, ¿no? No. Nos ha sido dado otro yugo, otro yugo. Hemos llamados a ser siervos de la justicia. Esto es un yugo a final de cuentas. O sea, si no te gustan los yugos, mira, toda la vida está llena de yugos. Si crees que eres libre para hacer lo que te dé tu gana, en realidad llevas el yugo del pecado, llevas el yugo de la carne, tu mismo yugo, el cual no te va a llevar a arar la tierra correctamente, no a arar nada. Pero mis hermanos, dije que a final de cuentas es un yugo. Sin embargo, es fácil, uno, porque Cristo ya vivió por nosotros la ley, pero además este yugo que ahora tenemos no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Por eso dice Jesús que es fácil. No lo hacemos con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu Santo en el creyente. Se nos ha hecho creer, estoy hablando de Iglesia Universal, Iglesia Contemporánea a través de los tiempos, que el Espíritu Santo es para que nos agarre la chiripiorca, ¿no? Te caes y te revuelcas y después te paras y ahí dejas tu yugo en la puerta de la iglesia, hacer tu vida, y vienes a la otra experiencia mística, ¿no? Y no estoy hablando de que el Espíritu Santo no nos hable y no haga milagros, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de experiencias místicas como algo que eso es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo nos capacita y nos da el poder para llevar el yugo de Cristo. No lo llevamos con nuestras fuerzas. Y no estoy hablando de algo místico, porque en dónde encontramos la fuerza para llevar el yugo de Cristo, en su palabra. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu el que inspiró la palabra. Es el Espíritu el que nos lleva a la palabra y nos guía a través de la palabra y nos fortalece para llevar el yugo de Cristo. Humildad entonces es hacer a un lado nuestra opinión, y con nuestra opinión viene nuestro rollo cultural, nuestro rollo de cosas que pensamos que son. Hacer a un lado nuestra opinión y seguir la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Eso es llevar el yugo de Cristo. Seguir la enseñanza y el ejemplo de Jesús, haciendo a un lado nuestra opinión, y vemos lo que dice la palabra y decimos, bueno, yo pienso que debe ser. No, okay. Está bien, qué bueno que pienses, felicidades, es tu opinión, es respetable, pero vamos a lo que dice la palabra. No, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Le damos por tu opinión y hacemos a un lado la palabra, o hacemos lo que dice la palabra? Bueno, hasta la policía viene ya, ¿ves? La otra virtud de la que está hablando el apóstol Pablo es la mansedumbre. Si tú haces una búsqueda en internet acerca de esta palabra, te va a aparecer un resultado general, y es que la mansedumbre va relacionada
con un animal que es dócil, con un animal que es tranquilo. Eso es el resultado que te va a aparecer en el diccionario de mansedumbre. Ahí por mi casa ya llevan días, ya hay varios días que anda un pastor alemán, una perrita pastor alemán, suelta. Y sí, yo la vi de lejos y sí, como que, ay, ¿verdad? Pero ya después mi esposa también, que andaba caminando, la vio y me dijo, no, es bien amigable, es bien dócil, o sea, no te va a atacar. Y anda por ahí perdida. Bueno, eso es un animal dócil, es un animal manso, es de lo que nos habla esta palabra mansedumbre, un animal que es tranquilo. Pero si vamos más a profundidad y buscamos la interpretación bíblica de esta palabra mansedumbre, nos vamos a encontrar con que esta palabra praus en el griego, mansedumbre, significa ser suave, ser cortés, ser considerado. O sea que sí se conectan más o menos, pero nos hace el favor de no compararnos con animales, ¿verdad? Es ser suave, ser cortés, ser considerado. Mansedumbre, en otras palabras, mis hermanos, es poder en control. ¿A cuánto corre tu auto? ¿180? ¿Sí? Más o menos. Si tienes uno deportivo, llegan todavía más allá. Pero hay un límite en la carretera, en el freeway, que dice 60. Entonces tú tienes para correr con todo y tienes para pisarle con todo, pero hay un límite de velocidad que te dice controle su poder, controle el poder de su carro. Y si no, nosotros le ayudamos a controlarlo, ¿verdad? Usted sabe cómo te aparecen ahí unas luces como de Navidad ahí arriba y te ayudan a controlarlo, ¿no? Pero mansedumbre entonces es poder en control. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida cristiana? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra interacción en una comunidad local? Bueno, manso es aquel quien recibe una ofensa y no responde con mal, aunque tiene para responder con mal, pero no responde con mal, sino que ¿qué hace? Perdona y encomienda su causa a aquel que juzga justamente, tal y como lo hizo Cristo, porque pues estamos tomando a Cristo como ejemplo, único ejemplo. Cuando vinieron a arrestarlo, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y no, espérate, Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? Si yo quisiera, mando y ahora mi padre y manda una legión de soldados y se los surten, pero no necesito ayuda, Pedro. Guarda tu espada, controla tu poder. Y es lo mismo que el Señor nos enseña. Jesús mismo se hizo como uno de nosotros, se anonadó, se hizo como uno de nosotros para ser un siervo, para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía el poder para fulminar a todos aquellos quienes murmuraban de él, quienes lo trataban de matar, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él dijo, aprendan de mí que soy manso, que soy humilde de espíritu. Así que vivir a Cristo en mansedumbre, por ejemplo, eso es solo uno, es perdonar a aquellos quienes nos ofenden. No ser implacables y decir, sí te perdono, pero, o decir, no te perdono, no, sígueme rogando, no, o pídeme perdón, no, tampoco. Eso no habla de mansedumbre. Quien vive a Jesús en el poder del Espíritu Santo manifiesta estas virtudes de las que yo te hablé, solo dos, mansedumbre y humildad, que Pablo también nos está hablando, por supuesto. Quien vive a Jesús manifiesta esto en el Espíritu Santo de una forma natural. Esto es parte de nuestra nueva naturaleza cuando estamos en el Espíritu, cuando vivimos en el Espíritu. Entonces estoy hablando de lo que nos une como comunidad. Lo que nos une como comunidad es Cristo, es su vida santa, pero también su doctrina. Ese es el asunto, que muchos no van a la doctrina y dicen, nosotros vivimos a Cristo, pero nunca abren la Biblia. O sea, llega la hora de la predicación y te dan el testimonio de quién sabe qué y de quién sabe qué, y luego grito, y luego la alabanza y ya se acabó. Váyanse, Dios les bendiga, bien ungidos todos. ¿Y la palabra? O sea, por esto te digo que lo que nos une es Cristo con su vida santa y con su doctrina, con su enseñanza. Y estos elementos, mis hermanos, se van tejiendo para que evitemos algo, para que podamos evitar algo, que son los conflictos, para que podamos resolver los conflictos y para que podamos evitar esas divisiones que cuando se dan, queda dañada una parte como la otra parte también. Para que en toda comunidad, quiero decir, en toda familia, hay diferencias, ¿verdad que sí? Ahorita quienes están en su casa, ¿verdad? Pues ya han convivido más tiempo, han tenido más comunión y esto ha abierto la posibilidad natural de que haya conflictos, diferencias. Y Casa de Oración Houston pertenece a la familia universal, pero es una familia en donde hay comunión y pues no es la excepción. También ha habido y habrá entre nosotros conflictos, habrá entre nosotros y ha habido diferencias, pero para esto
el apóstol Pablo nos sigue enseñando en el versículo 2, la segunda parte. Dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí, mis hermanos, esta palabra es necesario que la tomemos con el sentido bíblico. Soportar no es como soportamos en el trabajo. Por ejemplo, en tu trabajo ya sabes que hay uno que es bien, ¿no? Que no lo toleras, ¿no? Que es insoportable. Entonces, ¿qué haces? Pues simplemente lo evades, ¿no? Y te vas por un ladito. Y si sabes que va a estar por allá, te vas por el otro lado. Y si sabes que está trabajando en el primer piso, te vas al segundo piso, etcétera, ¿no? Trates porque lo estás soportando. O sea, no puedes ir deschongártelo ni desgreñártelo porque te corren del trabajo. Entonces tienes que soportarlo porque pues deseas tu trabajo y necesitas tu trabajo, ¿no? Eso es soportar políticamente. Eso es como dicen, te mastico pero no te trago, nada más, ¿no? Y no está hablando de eso, esta palabra soportar. En la familia de la fe no soportamos así. Soportamos por amor y en amor. Es lo que el texto está diciendo. Y esta palabra amor nos vincula a toda una enseñanza que está en el capítulo 13 de primera carta a los Corintios. Tú te la debes de saber, ¿no? El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. El amor, versículo 7 de primera de Corintios 13, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No estamos hablando de un amor romántico, no estamos hablando de un amor de Hollywood, de telenovela, mucho menos, y de Univisión, menos. No estamos hablando de ese amor que es pasional, que es emocional, que es de adrenalina. No, mis hermanos, cuando tienes 15, 18 años de casados, ya no hay mucha adrenalina. Ya te duele la rodilla, ya hay otras cosas que ya no son igual que cuando andabas de novio. Es, ay, profesor Girafales, ¿no? Ya no hay eso. Es diferente, es distinto, pero por amor nosotros hicimos un pacto delante de Dios. Y ese amor no es nuestro amor emocional, sino es Dios, porque Dios es amor y Dios nos soporta. Seguramente dijiste amén, porque Dios nos soporta. Amor, mis hermanos, es la base de la vida cristiana. Como dije y dice la palabra, Dios es amor. Dios amó al mundo de tal manera que dio a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Por amor, mis hermanos, el Señor nos tiene paciencia. Cada día Dios tiene paciencia conmigo. No voy a hablar de mí nada más, no voy a hablar de nadie más. Cada día Dios tiene paciencia conmigo. Cada hora Dios tiene paciencia conmigo. Cada minuto Dios tiene paciencia conmigo. Cada segundo Dios tiene paciencia conmigo. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo y yo soy pecador. Así que con mi pecado yo ofendo a Dios y sería justo que Dios me fulminara, pero Dios me tiene paciencia. A causa de nuestra carne, a causa de nuestra inmadurez, muchas veces nosotros le fallamos a Dios. Yo le fallo a Dios muchas veces a causa de mi inmadurez, a causa de mi carne. Esta carne que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo de muerte y carne que tenemos todos. Y a causa de ella nosotros le fallamos, pero Dios nos tiene paciencia. Dice Salmos 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Gran parte de nuestro andar digno, mis hermanos, consiste en soportar con amor y en amor a los otros miembros de nuestra familia espiritual. A los otros miembros de nuestra familia espiritual. Aunque a veces tus hijos, quienes son hermanos, tienen diferencias y se pelean quizás, pues no se pueden divorciar el uno del otro, ¿verdad que no? O sea, no, me voy, o sea, si estoy hablando de niños chiquitos, ¿no? Me voy a otra casa, sí, ¿a dónde te vas, hijo? Tranquilo. Tienen que aprender a resolver sus diferencias. Hablando de la familia espiritual, es por amor que nosotros soportamos a otros miembros, a otros hermanos. Pero sin la base del amor, repito, sin la base del amor del cual yo te estoy hablando, la unidad es temporal y se puede romper. Pero, recuerda, hay daños irreversibles de cada lado. Cuando un miembro de la iglesia local, no está viviendo a Cristo, no está viviendo en amor, no está disfrutando a plenitud del amor de Dios, o por lo menos considerándolo, y lo ofenden, no va a tener problema en irse y buscar otra familia. Es lo más fácil. Me cambio de familia. ¿Cuándo? Cuando la base de la unidad no es el amor.
cuando la base de la unidad no es vivir a Cristo. Y esto a lo mejor te abre toda una línea de pensamiento, de decir, wow, bueno, quizás sea tarde volver atrás. El asunto es qué voy a hacer de aquí para adelante. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La primera palabra de este versículo es solicitud, ¿verdad? Solícito, solicitud. Nos comunica la idea de procurar activamente algo. O sea, nos habla de un propósito. ¿Cuál es el propósito? Según el mismo texto, el propósito es cuidar, guardar la unidad del Espíritu. Ese es el propósito. Háganlo activamente, procúrenlo activamente, este objetivo, esta otra meta, cuidar la unidad del Espíritu. Y este propósito, mis hermanos, solo lo desean aquellos quienes tienen claro el objetivo general, el objetivo como creyentes, el objetivo como iglesia, y es ser como Cristo. Si esa es mi meta, si ese es mi objetivo, en el trayecto y en el camino, cuando haya la oportunidad, cada que haya la oportunidad, voy a procurar cuidar esta unidad del Espíritu. Pongamos atención a esto, la unidad, en el texto si te fijas, la unidad, ¿de quién es? Del Espíritu. Es la unidad del Espíritu. La unidad no es de los creyentes. Por favor, entiendan muy bien esto. Es la unidad del Espíritu, no es la unidad de los creyentes. El equipo de fútbol trata de mantener su unidad entre ellos, pero esa no es una unidad del Espíritu. Aquí en la iglesia de Cristo, la unidad es del Espíritu. Tampoco la unidad es del pastor. Voy a procurar que estemos unidos para que el pastor esté contento. Olvídate de eso. La unidad es del Espíritu. Tampoco la unidad es de los miembros. No, tampoco. Voy a procurar la unidad para que los miembros estén unidos. No. Se trata de ver que la unidad le pertenece al Espíritu porque fue el Espíritu el que consiguió esta humildad, esta unidad quiero decir. No se nos manda a nosotros a crear unidad. O sea, nosotros no creamos nada. La unidad es del Espíritu. A lo que se nos manda a nosotros es a mantener esta unidad que no es nuestra, la obtuvo el Espíritu Santo y a nosotros se nos manda a mantenerla. No se nos manda a crearla, sino a mantenerla. Para mantener la unidad espiritual, el apóstol Pablo está resaltando ahora otro vínculo y es el vínculo de la paz. Paz, mis hermanos, no es ausencia de guerra. Por eso puse el ejemplo del chinito. Entre el creyente chinito que está allá en la China ahorita y yo, estamos en paz. Porque, pues bueno, claro, no me ve, ni yo lo veo, ni nos hablamos. O sea, así estamos en paz, bien tranquilos. Paz no es ausencia de guerra. Tampoco es cuando dos están dando y van a recargar, ¿verdad?, las armas. Hay un momento ahí en donde se recargan las armas y luego otra vez. O sea, hay una tregua. Eso no es paz. Tregua y paz no son lo mismo. Bíblicamente hablando, mis hermanos, cuando hablamos de paz, hablamos de Cristo. Hablan mucho de Cristo, pues obvio, somos la iglesia cristiana, ¿no? Nuestra paz es Cristo, porque todo se centra en Él. Efesios capítulo 2, versículo 14, en esta misma carta, en el capítulo 2, dice el apóstol Pablo, porque Él es nuestra paz, y está hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ciertamente había una separación que era étnica. Notros no pertenecemos ni pertenecíamos a Israel, por más que algunos te hagan creer, ¿no? Si te apellidas Pérez eres judío y de ascendencia judía. No, tiene el nopalote en la cara, ¿no? Y dice que es judío. No. Nosotros no pertenecíamos a los judíos, pero dice la palabra que Cristo hizo posible que de esos dos pueblos, judíos y gentiles, nosotros, descendientes de Cuauhtémoc o de quien sea descendiente, pero no de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, el Señor hizo un solo pueblo. Nos unió, derribó la pared de división, de separación. Fue Cristo quien hizo posible la paz con Dios, porque dice su palabra que por naturaleza nosotros éramos enemigos de Dios. Pero aquellos quienes hemos creído en Cristo hemos venido a ser hijos de Dios. Estamos en paz con Dios por medio de Cristo. Y ahora, por eso dice el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, Jesús a sus discípulos, les dice, bienaventurados los pacificadores. Y allí, si yo me meto allí, voy a hablar de la misión de la iglesia.
Pero ese es otro tema. Estamos hablando ahora de la visión y quiero aclarar que solo hay una visión y es madurar y ser como Cristo. Pero decía entonces que Cristo es nuestra paz y nos hace pacificadores. Esto es hacer la gran comisión, predicar el evangelio a aquellos quienes no lo han recibido todavía. Lo que nos une, mis hermanos, no es que somos de la misma edad, como dije, o que somos del mismo país. Yo respeto, ¿no? Respeto todas las iglesias locales, pero me parece más lindo cuando vas a una iglesia, sobre todo en una ciudad como esta, Houston, y está llena de todo. O sea, hay mexicanos, ¿verdad? Hay venezolanos, hay hondureños, hay salvadoreños, hay colombianos, hay de todo, ¿no? De todo un poco, ¿no? Peruanos, panameños, de todo. Eso es lindo. Digo que yo respeto porque hay iglesias en donde no, esta es la iglesia mexicana, ajúa, ¿verdad? Aquí puro mexicano, ¿y tú qué, salvadoreño? A ver, enséñame tu pasaporte, si no, no entras aquí. No. O sea, no es así el asunto. O iglesias de guatemaltecos, o iglesias, etcétera, ¿no? Es una bendición que seamos una iglesia multicultural, porque entendemos que lo que nos une no es que seamos del mismo país. No es eso lo que nos une. Lo que nos une es que es Cristo. Ya no estamos separados por esas cosas, por la clase social. No, esta es una iglesia de puro pipiris nice, ¿no? Aquí puro profesionista. ¿Y tú? ¿Qué profesión tienes? No, yo no, sorry, ¿no? No. Lo que nos une no es este tipo de cosas, nos une Cristo. Ya no estamos separados por cosas terrenales. Ahora, según la palabra, somos un cuerpo. Nuestro cuerpo está unido todo. Y es lo que dice el versículo 4 en adelante. De aquí en adelante me voy a ir ya casi de corrido leyendo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí está la unidad. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En esta analogía que nos está dando es la analogía del cuerpo. En el cuerpo es uno solo, pero hay diversidad de miembros. Esto hemos hablado ya en otras ocasiones. Cada miembro del cuerpo es distinto, incluso los dedos de mi mano son distintos todos. El otro día preguntaba a mi hijo, yo creo que estaba filosofando en su mente, decía, ¿por qué los dedos son diferentes de la mano? ¿Por qué no todos son del mismo tamaño? Es que él es muy así, ¿no? Bueno, todos ellos han sido hechos así por Dios con un propósito. El cuerpo es diverso y cada miembro dentro del cuerpo tiene diferentes funciones. Hay miembros que son más visibles que otros menos visibles, pero todos y cada uno de ellos son importantes en su función. Usted a lo mejor ahora mismo no está viendo mis pulmones, pero ¿qué pasaría si no tuviera yo mis pulmones? Pues no estaría aquí simplemente, ¿no? Entonces vemos que hay miembros que no son tan visibles, pero son muy importantes dentro del cuerpo. Y el Señor ha dotado a los miembros de su cuerpo, los ha dotado con dones espirituales. Fíjate lo que dice el versículo 7 al 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del regalo de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahorita voy a explicar esto. Es que el Espíritu Santo da dones y da también la capacidad para que usemos nosotros esos dones, los miembros del cuerpo de Cristo. Y el propósito es edificar al cuerpo. Versículo 9. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es Él mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Déjame te explico esto de una manera muy breve, porque puede parecer complejo, pero en realidad no lo es. ¿De qué es de lo que está hablando? Cristo descendió, ¿sí? Estando a la diestra del Padre, estando en gloria con el Padre, descendió. De los cielos descendió al pesebre. Del pesebre descendió, siguió descendiendo a la cruz. De la cruz siguió descendiendo hasta el sepulcro, pero no se quedó en el sepulcro. Y acabamos de celebrar la resurrección de Cristo hace algunas semanas. El Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Y cuando Él ascendió a los cielos, le dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor ascendió, pero después descendió a los cielos. Y su ascensión nos habla de la venida del Espíritu en Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu descendió y también repartió dones a cada creyente en aquel día de Pentecostés.
Un creyente quien vive en la carne, mis hermanos, es incapaz de edificar al cuerpo de Cristo. Es incapaz de mantener la unidad con solicitud. Es incapaz. De hecho, Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, compara a los creyentes con niños espirituales, a los creyentes carnales. Dice, a ustedes no les puedo hablar como adultos, como creyentes maduros, les tengo que hablar como niños, porque un niño hace niñerías y ustedes son niños espirituales. El niño espiritual, según el mismo contexto de primera carta a los Corintios, tiene estas características. Se apoya en sus propias habilidades, en sus propios dones. Eso es lo que hacían los corintios. No, pues nosotros hablamos en lenguas. No, pues nosotros profetizamos. Se apoyan en eso. Se apoyan en sus habilidades, en sus dones. Pero además, otra característica de los niños espirituales es que son rebeldes. Esa es otra característica de los niños espirituales. Son rebeldes, pero además otra característica es que son divisores. Seleccionan a su predicador favorito. Dicen, yo soy de Pablo. No, yo soy de Cefas. No, yo soy de Apolos. No, yo soy de Cristo. O sea, esa es característica de los niños espirituales, los cuales son incapaces de edificar al cuerpo, los cuales son incapaces de mantener la unidad del Espíritu, de cuidar la unidad del Espíritu. Los niños espirituales han olvidado su propósito, que es madurar y ser como Cristo. Pueden ser niños espirituales por 10, 20, 30, 40, toda su vida de niños espirituales. Porque han olvidado que la meta, según Efesios, es ser como Cristo, es madurar. Pero Dios, mis hermanos, y esa es la buena noticia, Dios da regalos a su iglesia. Hablé de los dones espirituales que cada creyente tiene, pero aquí en el capítulo 4, versículo 11 de Efesios nos habla de regalos que no son dones, que no son hablar en lenguas, que no son profetizar, etcétera, sino que son personas que tienen un propósito. Esos regalos Dios los da a su iglesia para sacar a los niños de la inmadurez y para que puedan entonces ellos madurar espiritualmente. Son personas estos regalos, dice el versículo 11, y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un objetivo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, propósito, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí viene, mis hermanos, a continuación en el versículo 14, otra conducta de los niños espirituales, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa palabra fluctuar, kludonizomai en griego, significa ser sacudido por olas. ¿Alguna vez has sido sacudido por olas? Yo soy originario de Tampico, bueno, específicamente de Ciudad Madero, Tamaulipas, que es en donde está la playa de Miramar, ahí en Tampico. Somos del Golfo de México, está el Golfo de México ahí, una playa maravillosa, no como la de Cancún, pero está bien bonita. ¿Por qué? Porque la playa allí es tranquila, las olas son bien tranquilas. Te puedes meter así bien adentro y no está profunda el agua, hay unas olas que te llegan hasta aquí, hasta la cintura y son bien tranquilas, pero vete al Pacífico y ahí vas a experimentar lo que es ser sacudido por las olas, ¿verdad, mi amor? Las olas ahí son bravas y uno va en su mente el Golfo de México y te metes a la playa y pum, viene una ola, te revuelca y hay piedritas y sales todo tasajeado por todos lados. Ser revolcado, ser sacudido por las olas. Está hablando de una condición incierta, esta palabra de la que nos está hablando, la palabra fluctuar, una condición turbada. Así es la mente de muchos creyentes inmaduros, como los que nos describe Pablo en la primera carta a los Corintios. Su mente está turbada, está influenciada, está agitada por una y por otra falsa enseñanza. Falsa enseñanza y por chismes y por esto y por aquello, pero su mente está toda turbia, como cuando las olas están así muy movidas, ¿no? Se caracteriza por aquella inmadurez que carece de la firme convicción que es engendrada por la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
La verdad engendra en nosotros convicción, solidez, pero cuando hay inmadurez, lo que hay es turbación, es esto, es ser fluctuantes y ser llevados de aquí para allá, y ahora andan diciendo esto, y ahora andan diciendo lo otro, y ahora andan enseñando aquello, y andan enseñando lo otro, y eso es lo que vemos hoy en día. Cristianos que ya no saben ni qué onda. No, están tras la unción de quién sabe qué, tras la unción de quién sabe qué otra cosa, y llega un punto en el que se cansan y dicen, no, yo ya hasta aquí me quedo. Yo sigo a Cristo, pero a mi manera. ¿Qué crees? No te engañes, eso no funciona. Ya hablamos de las conductas de los niños espirituales un poquito, pero ahora vamos a ver el destino de quienes permanecen en ese estado de inmadurez espiritual, de niñez espiritual. Dice que son niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí hay otros quienes tienen otro propósito, que no es madurar y ser como Cristo, ni tampoco llevar a los creyentes a la madurez, sino de engañar. Y lo hacen con astucia. Sino que siguiendo la verdad en amor, porque el propósito de esta iglesia no es ese, el propósito es este, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y hay algo que yo estaba leyendo mis notas ayer en la noche, antes de dormir, y cuando vi esta palabra, leyendo de nuevo el texto, sino que crezcamos. Esto es bien interesante, porque Pablo mismo se está incluyendo. El apóstol Pablo, quien era prisionero de Cristo, y hemos visto la trayectoria del apóstol Pablo, él decía, ¿para que crezcan? No, crezcamos, dijo el otro. Yo también necesito crecer. Que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza del cuerpo. Hablamos de cuerpo, pero el cuerpo tiene una cabeza que es la que dirige. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, lee eso, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, propósito de nuevo, su crecimiento. Pero nuestro crecimiento no es para decir, mira cuánto crecí, sino es para edificar en amor a otros miembros quienes vienen detrás de nosotros. Estoy hablando, mis hermanos, porque ya estoy concluyendo, del objetivo de nuestra iglesia, de esta iglesia local. Estoy recordándoles el objetivo a los miembros de esta iglesia local. Y sé que otros nos escuchan, bueno, que sepan cuál es el objetivo de esta iglesia local y que tomen su decisión de añadirse o que se definan y digan, bueno, en realidad yo lo que estoy buscando es un club, ¿no? Donde esté otro rollo, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a cambiar nuestra meta por agradar a algunos cuantos. Nosotros vamos para acá. El que quiera subirse al barco, vamos hacia ese barco. Para ir concluyendo, mis hermanos, una comunidad, como dije entonces, desea una misma cosa, tiene un mismo objetivo. Y unidad espiritual es esto, es desear una misma cosa, lo que dice la palabra, madurar espiritualmente. El apóstol Pedro dice también en una de sus epístolas, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que crezcamos nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de desear. Si tú eres miembro de esta congregación y decides y sabes, quiero decir, que este es tu objetivo, deseas esto, el madurar espiritualmente, vamos bien. Podríamos tener algún conflicto, podrías tener algún conflicto con alguien, pero después te levantas y ves el objetivo, ves a tu hermano y dices, pues hay que seguir para allá. Y resuelves el conflicto. ¿Cómo? Con humildad y mansedumbre. Sigues en el camino y resulta que un hermano pues te mete el pie o no sé, te saca la lengua o lo que sea. ¿Qué es lo que haces? Soportas con paciencia y en amor porque ves el objetivo. Y si él tiene el mismo objetivo que yo, pues hemos de soportarnos, pero no de masticarnos y no tragarnos, sino de soportarnos en amor. ¿Cómo? Como Cristo nos soporta a nosotros. No puedo. No, en tus fuerzas no puedes. En mis fuerzas no puedo. Por eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, para que nosotros desde su Espíritu podamos soportar con paciencia, en amor, y que podamos, como dice el texto, perdonarnos también. Perdonarnos, ¿por qué? Porque eso es algo en lo cual nosotros reflejamos el carácter o imitamos el carácter de Dios, quien nos perdonó a nosotros. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, ya van 7.
No te digo hasta 7, Pedrito, sino hasta 70 veces 7. Cuando vayas por ahí de la número 34, 45, ya se te va a hacer algo natural. Perdóname, sí, hermano, te perdono. Ya te había perdonado desde antes. Así Dios nos perdona a nosotros, ¿no? Señor, perdóname. No sé, déjame pensarlo, hijo. Let me think about it. Let me pray about it. O bueno, sí, te perdono, pero bueno, después te voy a tener en la mira, ¿eh? No. El Señor nos perdona. Y viene a mi mente aquella parábola del hijo pródigo. Todo embarrado, se gastó todo, y lo disipó todo, estaba con los marranos, olía feo, pero volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre. Aunque sea, decía él, para ser como uno de los jornaleros, así pues mejor que los que aquí con los marranos voy a estar. Va, y cuando su padre lo ve venir, no dijo: pues aquí lo espero que llegue, a ver, y todo el camino te voy a estar, ya ves, te dije, chamaco. No, el padre corrió hacia él y le dijo: aquí está mi hijo que estaba perdido y ha vuelto. Y lo abrazó, ¿verdad? Y le puso el anillo y él traía un discurso ya, pero no, guárdate tu discurso. Maten al becerro gordo porque ha venido mi hijo, ha vuelto. Maten y vamos a hacer fiesta y vamos a hacer aquí ahorita un bailongo a todo dar. Eso era en el contexto judío, para no darles ideas. Lo que nos transmite entonces es el gozo de un padre recibiendo a un hijo arrepentido. ¿Y verdad que no le dijo: ahorita que acabe la fiesta me vas a oír, te voy a leer la cartilla? No, lo restituyó. El Señor nos perdona y nos restaura, nos vuelve a poner en el estado original. ¿A quiénes? A quienes se arrepienten. Y eso mismo estamos llamados nosotros a imitar, a perdonar, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7, y perdonar de la manera en la que Cristo nos perdona a nosotros. Han sido 2 años, mis hermanos, en los que no cabe duda que hemos visto la gracia de Dios. No cabe duda. Este canto que entonábamos durante la alabanza, que dice: cuando pienso en lo que has hecho es tu gracia y tu misericordia. Recordaba yo hace 2 años cuando esto apenas iniciaba y estaba yo en Guadalajara y empezaron a tocar ese canto, lo escuché por primera vez. Bueno, ahí estaba yo, chille, todos, pues cada quien habíamos puros pastores, no había confianza y no, nadie me juzgaba, ¿no? Pero yo pensaba en esto, en ese momento, y 2 años después puedo seguir diciendo: ha sido su gracia, ha sido su misericordia sobre nosotros. El Señor nos ha dado como iglesia local abundante alimento espiritual. ¿Usted qué cree? O sea, si el objetivo es llegar a la meta, es llegar a ser como Cristo, si es madurar, ha habido alimento espiritual para que nosotros podamos crecer. Ha habido leche, ha habido viandas, ha habido, mira, hasta postre ha habido que el Señor nos ha traído, predicadores de otros lados que nos han edificado grandemente a través de su palabra. El Señor nos ha dado abundante alimento espiritual. En esta casa no ha faltado el pan, no ha faltado el alimento espiritual. ¿Para qué? Para que lo tengamos ahí en SoundCloud, en YouTube, o para que qué bonito estuvo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? No. Creo que si nos dedicáramos a masticar todo el alimento que el Señor nos ha dado, no nos la acabamos, mis hermanos. A veces yo digo una enseñanza aquí que dura 1 hora, etcétera, pero yo mismo a veces no alcanzo a masticarla toda. Puedo volver a leerla, abrirla, estudiarla, y el Señor sigue abriendo y dándonos tesoros espirituales de su palabra. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? ¿Cómo podemos, para concluir, guardar la unidad del Espíritu en nuestra iglesia local? Esa es la pregunta para concluir. Pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para guardar la unidad del Espíritu en mi iglesia local? Es simple la respuesta: viviendo a Cristo. Así de simple. Pero requiere toda nuestra vida y requiere de toda nuestra disposición. Esa es la clave aquí. Platicaba yo con un pastor el otro día y hablábamos acerca de cómo era la relación entre Jesús y los discípulos. Y vemos que había discípulos que eran impetuosos, como Pedro, ¿no? Otros eran incrédulos, como Tomás. Otros eran más tiernos, como Juan. O sea, cada uno tenía su propio carácter, lo que lo distinguía, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta de que perfectos no eran. Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Oye, imagínate, yo a nadie de ustedes les he dicho así, ninguno de los que nos ven les he dicho Satanás. No, imagínate, ¿no?
A veces un poquito uno les llama la atención y se quieren cortar las venas, ¿no? Pero el Señor le dijo, mira, perfecto no eres. Vemos también, ¿qué quieres que hagamos? Que descienda fuego del cielo y que los consuma y ahorita. No, o sea, tranquilos, ustedes no saben de qué espíritu son. Perfectos no eran, pero tenían una cosa, estaban dispuestos. Cuando Jesús les dijo, hey, sígueme, dejaron las redes, dejó la mesa de los tributos, dejaron lo que tenían y siguieron a Jesús. Esto nos habla de que estaban dispuestos en seguir a Jesús. Con esos nosotros trabajamos en Casa de Oración Houston, con los que están dispuestos. No son perfectos, pero están dispuestos y tienen esa misma meta de madurar y ser como Cristo. Así que mis hermanos, un último llamado, no nos desviemos de este propósito. Esa es mi oración cada día. Y si un día yo no estoy y me muero, qué sé yo, antes de tiempo o lo que sea, que esta iglesia siga con ese propósito de correr con paciencia, de correr con excelencia nuestra carrera de la fe, en donde nuestros ojos están puestos sobre Jesús, el autor y consumador de esa fe. Y en esta carrera hemos de soportar y hemos de cuidar también a los débiles. Y que dentro de 10, 20, 30 años podamos recordar y hacernos esta misma evaluación. ¿Nos hemos desviado de la meta o no nos hemos desviado de la meta? Así que este es mi último llamado y voy a invitar ahora a los líderes y sus esposas si pueden pasar. Ellos vinieron para estar acá con nosotros y queremos despedirnos orando por usted, quien está en su casa, que usted pueda vernos a nosotros. Sí, pásale, no le piense mucho. Y así puede usted también orar junto con nosotros, que podamos tener, acá arriba, sí que vamos, que podamos juntos tener esta unidad espiritual, unidad del Espíritu, esta unidad espiritual, por todos los años que el Señor nos permita vivir. Así que vamos a esperar un ratito más a que pasen y a ver si nos ponen allá nuestro pianista que nunca se equivoca, Javi, ¿verdad? Ese pianista tremendo que está ahí grabado. Nos distribuimos aquí entre otros de este lado acá también. Gracias. Nos tapamos ahí. Así cabemos. El Señor ha sido fiel y aquí estamos los líderes con nuestras esposas. Gracias a todos por sus oraciones, gracias por tenernos en su mente, en su corazón durante esos 2 años. Y bueno, pues estamos con esa disposición de la que hablaba ahorita, ¿no? Con esa disposición para seguir a Cristo, para ser como Cristo nosotros mismos, pero también de llevarle a usted a madurar. Véanos como a nosotros y a los líderes como un regalo, no como una piedra en el zapato, sino como un regalo, porque así es como el Señor nos ve. Y nosotros no escogimos ser este regalo, fue el Señor quien en su gracia y en su misericordia nos llamó como regalo para usted, iglesia local, Casa de Oración Houston. Siéntase bendecido y siéntase privilegiado de ser parte de esta familia que desea ser como Cristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por esta tarde, pero sobre todo gracias por estos 2 años. Para muchos no puede significar la gran cosa 2 años como iglesia local. Dicen, es muy poquito, pero para nosotros significa mucho porque hemos vivido cada día de esos 2 años. Desde el día 1 hemos vivido, Señor, tu cuidado, tu fidelidad, tu amor, tu gracia, tu disciplina incluso, Señor. Hemos vivido, Señor, tantas y tantas cosas. Y estamos dispuestos, y no solo dispuestos, sino ansiosos también para ver lo que tú continuarás haciendo en los próximos años. No sabemos cuándo vas a venir. Todo parece indicar que es pronto, pero tampoco queremos dormirnos, sino que queremos estar activos, caminando, pero no solo caminando, sino caminando como es digno, tomándote a ti como nuestro ejemplo de humildad, de mansedumbre, de amor, de paz entre nosotros, y estando así, Señor, como aquella iglesia, la cual estaban todos unidos, todos pensaban una misma cosa, que era esto, y tú añadías cada día a los que habían de ser salvos. Que no nos desviemos de ese objetivo a largo plazo,
Que no nos olvidemos tampoco de nuestra misión, que es hacer discípulos, cada uno de nosotros a donde vamos, hacer discípulos y enseñarles aquellas cosas que tú tienes para nosotros. Oramos también por nuestros niños, por los niños de esta congregación, por los jóvenes, por la próxima generación, que podamos ser nosotros ejemplo a esa Grey, que no nos centremos y nos enfoquemos solo en nosotros mismos y nos olvidemos de esa generación, que puedan continuar, Señor, con esta congregación si es que tú no has venido, y que lo hagan recordando primeramente que nuestros ojos están puestos en ti, pero también recordando el ejemplo que nosotros les hemos de dar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por cada uno de mis hermanos quienes están aquí, quienes te sirven, también apoyando al ministerio pastoral en dirigir, en orar, en cuidar a la iglesia. Y gracias también por cada servidor de esta congregación, por cada persona quien, viendo este objetivo, ha decidido seguirte y ha decidido poner sus manos en el arado, llevar el yugo de Cristo, servir a tu iglesia, edificar a tu iglesia, sin importar absolutamente nada. Gracias porque sus vidas nos han demostrado, Señor, esta disposición de poner de su tiempo, poner a veces de sus recursos, desvelos y otras cosas, las cuales, Señor, nosotros, por más que podamos agradecerles, no será suficiente, porque tú lo tienes escrito en tu libro, tú lo tienes registrado todo, y nos has de dar galardones por cada minuto y aún por cada vaso de agua que le dimos a algunos de tus discípulos. Te damos gracias también por nuestros pastores, por Chuy y Vicky. Gracias, Señor, por el cuidado que ellos tienen para con nosotros, por las oraciones que ellos tienen para con nosotros, por todo el ministerio de Casa de Oración, Señor, en el cual nosotros nos sentimos bendecidos de ser parte y contar con su consejo, contar con sus oraciones y contar, Señor, sobre todo con esa amistad y ese amor que tienen para con nosotros. Gracias, Padre, por cada hermano y cada miembro de la congregación, por cada visita, por cada invitado quien llega domingo a domingo, quien se une a esta transmisión y que ahora mismo está orando para que pueda unirse a una iglesia local. Que puedan, Señor, unirse no por ninguna otra cosa, sino por lo que se ha hablado el día de hoy, que es esa meta de madurar espiritualmente y parecernos cada día a ti. Gracias, Padre, por cada pastor quien nos ha enviado sus saludos, sus buenos deseos y sus oraciones. Les bendecimos también y bendecimos a sus congregaciones y a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos verle pronto nuevamente y que tengan una muy buena semana.